Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de videos informativos, es podcast sobre nutrición deportiva y ejercicio. Hoy tenemos un tema que es interesante, pero antes de empezar a tocar el tema, les presento a nuestro invitado que estuvo en el podcast anterior, que es Ariel Ojeda Córdoba. El Córdoba Ojeda, sí. Córdoba Ojeda, perdón. Y entonces, él tiene, nomás para que sepan un poco de su currículum, es licenciado en fisioterapia, está estudiando o tiene su maestría en fisioterapia deportiva. Estoy estudiando, pero sí, ahí andamos. Y también, ¿en qué clínica estás? Para que entiendan un poco más o menos. Estoy en una clínica que ven readaptación cardiopulmonar, que es, de hecho se llama Readapta. Y, pues ahí estoy haciendo como un tipo de servicio, estoy tratando ahí de aprender bastante. Y también es un atleta de taekwondo. ¿Cómo te fue en las competencias? ¿Qué lugares que haces para que les presumas a las personas que nos están escuchando? Uy, ya estoy viejo, pero pero bueno, sigo practicando taekwondo y he ido a algunos torneos. Uno últimamente gané un nacional de adultos de FEMEDES. Y bueno, así otros que han estado saliendo a la universidad también, que bueno, sigo representando a la universidad modelo ahorita en la maestría, por eso me dan mi beca. Y fui a la etapa nacional, ¿no? Y quedé en semifinales. No, perdón, en cuartos de final. Cuartos de final. Entonces sí te parten tu madre, producer. Bueno, guacha eso. Entonces, hoy es un tema interesante porque yo creo que como ustedes o muchísimos que están en el área de salud, hay muchísimos mitos sobre este tipo de enfermedad. Hoy vamos a hablar sobre la hipertensión. Vamos a definir qué es la hipertensión. ¿Me pasas la libretita, por favor? Claro. ¿Tienes la pluma ahí? No. No sé si hace la pluma. No la bajé. ¿Tú tienes una pluma ahí? No, yo creo que lo dejé. Ok. Entonces vamos a empezar a definir qué es la hipertensión. Sumamente importante. Vamos a hablar un poco de los aspectos de la fisiopatología. No vamos a profundizar completamente en este tema de la fisiopatología. Los que nos están viendo, si quieren que profundicemos este tema más en la fisiopatología, los pueden comentar y podemos hacer un video exclusivo sobre esto, pero va a ser informativo, no en formato podcast. Al igual que vamos a hablar sobre los mitos que existen sobre lo que es la hipertensión y qué recomendaciones se les puede dar a estas personas que quieren hacer actividad física y tienen miedo de empezar a hacer cualquier tipo de ejercicio. Entonces, vamos a empezar con la definición. Entonces, no sé si la quieres decir o... Ok, pues, más que nada la hipertensión puede ser multifactorial, es una enfermedad multifactorial, pero tiene que ver mucho con... la definición es que realmente haya una presión elevada, ¿no? Y esto tiene que ver con que el capilar o el vaso sanguíneo tenga bastante presión y rigidez. Entonces, con las intervenciones que vamos a mencionar más adelante, vamos a tratar de que no esté tan rígido ese vaso sanguíneo y que la sangre pasa con mayor fluidez. Es igual, traten de verlo como una manguera que tiene mucha presión, para hacerlo un poquito más sencillo y explicativo, que tiene mucha presión y al hacerlo un poquito más dilatada o al hacerlo un poquito más grande la luz del vaso, el diámetro del vaso, pues entonces la presión del agua o de la sangre en este caso va a pasar con mayor fluidez. Entonces es aquí donde ocurre la hipertensión y hay varios mecanismos. De hecho, hablando con Oscar sobre la hipertensión, también llegamos al tema del el sistema renina-angiotensina-aldosterona y llegamos a leer en varios artículos donde muchas veces la hipertensión o el 20 a 30% de los hipertensos es por la aldosterona, por culpa de la aldosterona, porque se segrega... Esa es la maldita. Porque se segrega mucho de esta hormona en el riñón. Y entonces, como se segrega demasiada de esta hormona, lo que hace es una vasoconstricción del mismo capilar que les acabo de decir, o del mismo vaso sanguíneo. Entonces, ahí estamos contra lo que queremos evitar, ¿no? O sea, hace una vasoconstricción, menor diámetro, menor luz del vaso sanguíneo, y entonces es cuando aumenta la presión arterial, y es cuando ya pueden dar otros efectos u otros secundarismos, como es la cardiopatía. La hipertensión es una enfermedad muy silenciosa que te lleva directo a una cardiopatía. Inclusive se ha demostrado que la hipertensión es uno de los principales riesgos a padecer enfermedades renales.
insuficiencia renal por lo mismo, por la misma hipertensión. Esa es una, porque todavía está la diabetes, obesidad, una de las principales que llega realmente a generar o tener problemas a nivel renal. Nomás para aterrizar un poco el problema, la definición que acabamos de dar, la aldosterona es una hormona, como lo acaba de decir Ariel, que lo único que va a hacer es hacer que las arterias o venas o como lo quieran ver, que imagínense como la manguera que dijo él, va a hacer que la presión o la sangre fluya menos. Entonces eso es lo que se va demostrado que la hipertensión es. O sea, en vez de que la sangre pueda ser más fluida, va a ser más deficiente. Entonces eso es por eso que se trabaja con ese tipo de fisiopatología. Hay muchísimas intervenciones, tanto nutricionales, tanto de ejercicio, fisioterapéuticas. O sea, hay varias intervenciones. Hoy me tocó leer que inclusive el ajo es bueno para ayudar a las personas que tienen hipertensión. Ahí te voy a decir por qué. Está la remolacha, el ejercicio aeróbico, el ejercicio de fuerza. ¿Qué lo produce? ¿Qué? La hipertensión. Ya dije la hormona, pero la hormona. ¿Qué lo produce? Pues hay varias cosas. Una de esas cosas puede ser inclusive lo que es los alimentos altos en sodio. Hay una interacción. Entonces lo que provoca es algo que se llama bulimia o... La bulimia es la cantidad de sangre que está eyectando. A veces que sale de los vasos sanguíneos, ¿no? Que se está eyectando por parte del corazón. Y bueno, sí, la aldosterona puede ser segregada o hipersegregada, por diferentes patologías como bien la diabetes, el exceso de sodio. Y habían otras, de hecho, que también incluía la glándula pituitaria, que es una glándula que es como la madre de todas las glándulas que va a estar monitoreando o diciéndole a las demás hormonas qué es lo que tienen que hacer. Imagínate a Vision, aquí, ahí está, no, de verdad, ahí está la glándula que hace que le des como que instrucciones a las demás hormonas qué es lo que tienen que hacer. O hipertiroidismo también. Exactamente. Sí, deben ser muy relacionados. Entonces puede ser esos factores, la obesidad también. Esta hormona se segrega. Tenemos que entender que la presión arterial no es elevada, a veces no es mala. Y ahorita vamos a pasar a ese tema. Se puede elevar en cuestiones de estrés, supervivencia. Le decía a Ariel que cuando tenemos una cortada de ellas grande, se va a segregar. ¿Para qué? Para prevenir un desangrado excesivo. Entonces va a haber una presión arterial que va a hacer que los capilares empiecen a vasoconstruir o que se cierren un poco más para evitar que haya tanto derrame sanguíneo. Entonces también en cuestión de supervivencia va a pasar. Entonces se le dice presión arterial aguda, nomás para terminar de aterrizar el tema. Y cuando ya esa presión arterial ya es de manera crónica, prolongada, es por eso que lo que decía Ariel, lo que estamos hablando Ariel, se tiene que hacer como que varios monitoreos durante la semana o el mes para saber qué tantos días tiene la presión arterial elevada y se da el diagnóstico, ¿sabes qué? Eres hipertenso. Sí. ¿Cuáles son los síntomas de hipertensión? Pues es que hay varios, generalmente muchas de las personas ni siquiera se dan cuenta, güey. O sea, pero por ejemplo puedes sentir, desde el momento que tengas cefaleas, por ejemplo dolores de cabeza, que te empiezas a sentir mareado, todas esas cosas indican o que tienes la presión arterial elevada o baja. Pero hay descenso o elevación de la presión arterial cuando te sientes dolor de cabeza. Te sientes mareado, ganas de vomitar. O sientes que los oídos tapan. Uh-huh. Pero son muy... O sea, no es que sea específico porque te puede pasar por cualquier situación. Te puede doler la cabeza inclusive por hasta comer menos. Estrés. El estrés empiezas a sudar. También es una cosa característica de la presión elevada. La presión arterial también se eleva por el estrés. Eso que preguntabas. Puede pasar varias cosas, pero hay pacientes que no sienten nada, güey. Literalmente no sienten nada y cuando le toman la presión arterial se dan cuenta, ay, no mames, soy hipertenso. Entonces eso también, o sea, pues son varios signos o síntomas que presentan. O sea, no es de que, o sea, no se diagnostica la hipertensión y si te la diagnosticaron así también está mal. No es de que una vez vayas con el médico, tome la presión y salga alta, porque esto también está en un error. Tienen que ser, como dice Oscar, varias ocasiones en las que te toman la presión, o eso es al menos lo que marca la AHA, y que es una asociación americana del corazón, y ya después de que tengas ciertos parámetros tanto tiempo
la presión elevada, entonces ya se puede decir que tienes hipertensión, pero no es en una sola toma, ni que te lo diagnostiquen en corto. Vaya, porque hay algo que se llama síndrome de la bata blanca, que es lo que le decía Oscar, que Por puede eso la ser mía que es negra. puede ser que la persona, que el doctor te esté tomando la presión arterial y sientas como muchos se ponen nerviosos, y no es algo que nada más diga yo, está documentado de que, o sea, como estás viendo a un médico te pones nervioso y eso mismo eleva la presión, o sea, te eleva la presión arterial y entonces ya sale un dato positivo para hipertensión cuando realmente no es así. Después tú te la tomas en tu casa y puede ser que ya la tengas menor y ya te diagnosticaron mal algo y te están dando medicamentos para algo que realmente no tienes. O puede ser al revés, que de hecho así le pasaba a un familiar. Que de hecho cuando iba con el médico todo bien, o sea, no tenía la presión elevada, se sentía en confianza. Pero cuando él tantito se estresaba en su trabajo, etcétera, entonces él se tomaba la presión y salía elevada. O sea, salía muy, muy elevada. Y lo veía que le estaba elevada y más se tensionaba. Y más se ponía nervioso y más se ponía a sudar. Y más le subía la presión. Lo sigue viendo. Entonces, él solito como que ya estaba... ¿Programado? Ya se estaba haciendo un mal hábito. De que cada vez que se sintiera el estresado, se tomaba la presión. Y si salía alta, se estresaba más. Y era un círculo vicioso. Cuando me Entonces, ves, ¿no se te sube la presión, Adrián? Se me baja. pero sí tiene que ver mucho, muy relacionado con el riñón. No podemos hablar de hipertensión sin hablar del riñón. El riñón está sumamente relacionado con la hipertensión. Esto de la aldosterona, de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene que ver primero con la porción juxtaglomerular que segrega el riñón, la renina. Después viaja por el torrente sanguíneo, viaja hasta los pulmones, que los pulmones segregan una enzima convertidora de angiotensina, y esta después pasa a otra parte del riñón, regresa al riñón, y entonces ya es cuando se produce la aldosterona. Y todo esto viene por no nada más estos órganos, sino también tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con todos los órganos. Y después sacan, o tiene que ver mucho las catecolaminas también, que es la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Entonces, todo un sistema muy complejo, ¿no? Pero bueno, es un círculo vicioso. Ya que hablamos un poquito de ya lo que es la hipertensión y qué tiene que ver, vamos a hablar cómo podemos ayudarnos o qué podemos hacer en cuanto a ejercicio. Algo que quiero decir, también las personas que fuman, sí está demostrado que los capilares son deficientes porque la estructura del capilar, de las arterias, venas, empiezan a tener anomalías. Entonces, personas que fuman, por favor, dejen de hacerlo. Si tienen hipertensión, peor aún. Entonces, una de las recomendaciones que podemos hacer a estas personas que padecen hipertensión es hacer ejercicio. Ahora, ¿cuál tipo de ejercicio es el mejor? De eso vamos a hablar ahorita. Hemos leído algunos artículos que son bastante contundentes en qué tipo de ejercicio es el mejor. Por ejemplo, yo compartía con Oscar que una revisión sistemática del 2020 hablaba de que comparaban varios tipos de ejercicio. Y de hecho uno que estaba muy contraindicado en el tiempo que yo estudié la licenciatura. Y bueno, sigue contraindicado todavía hasta ahora para algunos personales del área de la salud. El ejercicio isométrico, las contracciones isométricas en los pacientes hipertensos. Y resulta que esta revisión sistemática hace énfasis en que es la mejor intervención para hipertensos, disminuyendo un 10.4 milímetros de mercurio en la sistólica de este tipo de pacientes, cosa que ni el ejercicio de tipo aeróbico, ni el ejercicio de resistencia, ni cualquier otro ejercicio, hasta de fuerza dinámica, no tuvieron este impacto con este tipo de pacientes. Y ya es tan reconocido este artículo y este grupo de artículos, o sea, ya ha habido tanta investigación en esto, que no nada más lo menciona, sino que ya está incluida por la AHA y por la American College. Ya dicen que tiene que ser un tratamiento coadyuvante o tiene que ser de ley para que puedas mejorar a tus pacientes hipertensos. O sea, ya lo están recomendando 2 asociaciones de peso en este tipo de pacientes. Entonces ya no es como que esté contraindicado, de hecho está indicado en esos pacientes. Entonces ya es así como que una vuelta a lo que veníamos viendo o lo que nos venían prohibiendo. A mí me lo prohibían mucho en la carrera, o sea, veían y no, pacientes hipertensos no les puedes poner ejercicios de isometría, y te lo tachaban. Y o sea, era cosa de que no se perdonaba. Y ahorita alguien le decía a Oscar, de eso se trata la ciencia, ¿no? De que algún loquito venga y haga justo lo que le dicen que no haga. Y después a veces tiene un impacto muy impresionante que nadie se animaría a hacer, ¿no? Entonces ahí está. Hasta ahorita igual hay varios mitos. Por ejemplo,
Digo, ese tema lo vamos a dejar para otro día, pero también hay varios mitos de qué tipo de... Bueno, ya sabemos que... Vamos a ponernos por jerarquías, ¿no? Sabemos que los ejercicios isométricos son los que realmente funcionan para las personas que... Bueno, no es que realmente funcionen, sino que realmente son los... Así como que el pilar que tenemos que tener en cuenta para tratamiento de hipertensión. Pero hay otros mitos sobre los ejercicios, cuáles son los mejores, ¿no? Si los de fuerza o los ejercicios aeróbicos. Entonces también existen estos mitos, inclusive hay profesionales que todavía siguen recomendando que no está mal, está a mi punto de vista demasiado certero también. Solo hacer ejercicios aeróbicos, que solo es cardio, y eliminan los ejercicios de fuerza porque también existe ese mito. Personas que tienen hipertensión no pueden hacer ejercicios de fuerza. Está ese mito todavía hasta el día de hoy, son tercos las personas en insistir no hacer ejercicio de fuerza. ¿Y a qué cargas, no? Entonces también existe ese otro mito de que no, estas personas no pueden hacer cargas altas porque les puede llevar, o pueden estar 3 metros bajo tierra, ¿no? Claro. Entonces también hemos leído sobre esto y la realidad es que una persona que esté en una hipertensión descontrolada, perdón, obviamente la indicación siempre va a ser, espérate que se baje la presión arterial y ahora sí podemos empezar a hacer ejercicio. O se controla exactamente, pero sí... bueno, ya está en pacientes cardiópatas, se está haciendo, o ya desde hace mucho tiempo, se hace ejercicio dinámico o de resistencia. Entonces, en hipertensos que vamos a decirles un poquito menos, entre paréntesis, menos riesgoso, pero sí se tiene que hacer. O sea, la hipertensión, vamos a decirle que es una enfermedad silenciosa que te lleva a una cardiopatía. Muchas veces la hipertensión tiene que ver mucho con la hipertrofia ventricular izquierda. Y entonces ya eso se vuelve una cardiopatía, ahora sí, con más o sea que tienes que tener más cuidado, más delicadeza, pero inclusive así se manejan el ejercicio de fuerza, se tiene que manejar. Entonces, vaya, ya es momento de que lo empezamos a incluir en los procedimientos. Y no nada más esto, sino combinarlo con otros, como dice Oscar, de ejercicios de tipo aeróbicos, porque también tiene su impacto. De hecho, también hay otro artículo, también revisión sistemática. Estos son los de más alto impacto. También creo que del 2020, donde comparan un grupo poblacional y de hipertensos, con un protocolo de HIIT versus el MIT. El HIIT de alta intensidad y el MIT de mediana intensidad, vamos a decirlo, o de moderada intensidad. Entonces, el que tuvo más impacto en cuanto a la disminución de la sístole fue los de tipo HIIT. Y los de MIT tuvo un poquito más moderado, pero también tuvo su impacto a comparación del grupo control que no hizo nada. Entonces, pues, cualquiera de esas dos intervenciones ya depende realmente del personal de la salud, el que crea más competente y más seguro. Tal vez si tu paciente tal vez lo ves todavía por ahí con algunas cuestiones que no se pueden aventar como el HIIT, como es de alta intensidad, estamos hablando de intervalos ya de 95% para arriba. O sea, realmente estrictamente el HIIT debería ser eso, ¿no? Pero hay algunos que lo manejan de 90. Entonces, si lo ves de esa manera, entonces te puedes ir con una de moderada intensidad, ver cómo responde y después aumentar con el HIIT. También es válido, yo lo veo procedente. Bueno, también quiero recalcar unas definiciones que es del Colegio Americano de Medicina Deportiva, donde hace una definición de qué es el ejercicio aeróbico y qué es el ejercicio de fuerza. Todo aquel que sea de manera prolongada y continua va a ser ejercicios aeróbicos. Los ejercicios que son de corta duración, donde necesitan como que un requerimiento rápido de energía y un tipo de contracción rápida, son ejercicios de fuerza. Entonces, de ahí, este tipo de colegio americano del deporte hizo una intervención en saber, bueno, pues qué funciona más, como decía Ariel, ¿no? O sea, realmente es verdad que solo el ejercicio de fuerza por sí solo tiene un resultado significativo, o el ejercicio aeróbico es mejor, y se dieron cuenta que no, efectivamente, ni uno ni otro era mejor que otro, pero la combinación de los dos, que es el HIIT y el de fuerza, tenía muchos mejores resultados en comparación de hacerlos separados. Entonces, eso es algo que realmente quiero tocar porque se tenía en cuenta, o hasta ahorita, el día de hoy, sigo viendo personas publicando o diciendo, ¿saben qué? El ejercicio de fuerza es mejor para la pérdida de grasa, para la pérdida de colesterol, LDL, HDL, pero también el ejercicio aeróbico. Entonces, los dos significativamente son igual, pero el mejor resultado es cuando los dos se combinan. Tanto el ejercicio HIIT con la combinación de aeróbico y fuerza
en vez de hacerlo por separado. Entonces ahí podemos partir de que no importa qué ejercicio hagas, los dos te van a dar buenos resultados, pero si quieres tener resultados más significativos, pues haz los dos de una manera más inteligente. Entonces sí, combinar ambos. Cualquier intervención va a ser mejor a que si no hicieras nada, ¿no? O eso ha dejado claro la evidencia. Es mejor que hagas algo a que no hagas nada. Pero también hay que saber cómo hacerlo porque también pueden haber los efectos adversos o si te pasas de la intensidad o del volumen del ejercicio. Pues bueno, ya en poblaciones de este tipo puede ser un poquito más delicado. Entonces, pues hay que ser muy específico. Por ejemplo, en el artículo que les mencionaba primero de isometría, obviamente no vas a dejar a tu paciente haciendo isométricos 10 minutos, 1 hora. O sea, tiene que estar dosificado. En este artículo muestran que son 2 minutos de la isometría. Me parece que lo hicieron en miembros superiores e inferiores. Y con 30% de la contracción voluntaria máxima o LRM también llamado. Lo mantenían 2 minutos y descansaban 1 minuto. Y así, durante 4 sesiones, 5 sesiones. Entonces, ahí vimos buenos resultados en la sístole y en la diástole. Y así como esto, hay otros artículos que también hablan de otras dosificaciones. Pero bueno, más o menos este es el que más impacto tuvo. Y nada más para darle así como un poquito más puntual la dosificación. Porque muchas veces lo malo de los artículos nos dicen que este ejercicio es bueno, pero no nos dicen cómo hacerlo. Entonces te queda así como que... ¿Cómo hacerlo? Te queda así como que chin, o sea, me sirve, pero no me sirve. ¿No? O sea... Ese es a veces el problema o inclusive a veces la mala interpretación de los artículos, de cómo realmente hacer el protocolo que te están diciendo. Y muchas de las veces, y es algo arriesgado, ¿no? A veces el solo leerlos y no saber cómo hacer una verdadera intervención. Pero pues ahí está la evidencia. La evidencia, pues, cuando es fuerte, pues no podemos hacer nada. Yo siempre digo que siempre tiene que estar acompañado de una persona que sea profesional del área de salud, un fisioterapeuta, un médico, hasta incluso un nutriólogo. Un licenciado en entrenamiento deportivo también nos puede ayudar a tener una mejor visión. Hay una área específica, le decía Ariel, sobre entrenamiento deportivo que se dedica a ese tipo de población. Entonces siempre tenemos que ir acompañados de un profesional. Entonces, algo que quiero también decir que pues ahorita... Digo, no está mal, pero a veces las intervenciones que hacen muchos de profesionales, y debemos contemplarlo, es también implementar ejercicios de fuerza, ejercicios aeróbicos de una manera más dosificada, porque muchas de las veces el que solo te recomiendan hacer actividad física no quiere decir que vas a mejorar de manera notoria, si no te dicen de qué manera, a qué intensidad. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. O sea, si una persona que tiene hipertensión, diabetes, obesidad, no nos podemos hacer actividades ligeramente moderadas porque no te van a bajar de peso, no van a tener resultados significativos. Tenemos que aprender a saber a qué intensidad o decirle a qué intensidad el paciente tiene que entrenar, siempre y cuando contemplando sus capacidades físicas y de salud. Eso es completamente, es algo que tenemos que tener completamente en cuenta para poder recomendar cualquier tipo de actividad física. Por ejemplo, le comentaba a Oscar que muchas veces estamos muy dedicados, o creo que la gran mayoría está dedicado a dosificar entrenamiento de fuerza y quieren ver cómo programarlo, ¿no? Si RM, si RIR, si a esta contracción voluntaria, si a esta intensidad, si a o sea, siempre nos concentramos a cuánto volumen y todo, pero en cuanto a fuerza. Y en el ámbito aeróbico también tiene lo suyo y tiene sus implicaciones, como ya vimos, y también tiene sus beneficios para cualquier paciente o de este tipo de pacientes que son más clínicos. Y podemos ver que me lleva perdón. Y bueno, el chiste es de cómo dosificamos este tipo de ejercicio aeróbico, ¿no? Vemos que miren, yo lo que estaba aprendiendo mucho en la clínica donde estoy es de que, bueno, en la licenciatura casi no nos enseñaron nada de eso. Era como que... Y el médico también te dice, nada, camina media hora, ¿no? Y ya. Pero no, o sea, también hay umbrales ventilatorios. Hay lugares donde adquieres ciertos beneficios. Y eso, pues, no te lo dicen. Y yo ahorita lo vine a aprender mucho con el médico cardiólogo de allá. Que hay un modelo trifásico de Skinner. Y también lo habla López Chicharro en alguno de sus libros. Y está muy, pero muy padre. Como dependiendo de qué VO2 max o qué intensidad estás localizado en este modelo trifásico. Y si estás en tal umbral, dentro de este umbral tienes estos beneficios. Si estás en otro umbral, tienes otros beneficios. Entonces es muy chido saber cómo categorizar según el VO2 max. Ahora, esto puede ser o bien por prueba de esfuerzo más que nada, o que será lo ideal realmente que se hicieran prueba de esfuerzo y de ahí determinar los umbrales. Es lo más seguro y más específico, pero también hay otros
otras modalidades, como por ejemplo es el lactato. El lactato casi no nos hablan de él, pero dependiendo de cuántos moles de lactato tengas, es donde te vas a estar ubicando en este modelo trifásico. Entonces, si tú te ubicas en el umbral número 2, vas a tener tantos beneficios, que es donde normalmente nos queremos ubicar en pacientes cardiovasculares, hipertensos, etcétera. Porque es la zona más segura y que te podemos tener beneficios. En cambio, y si ya vamos a la zona número 3, ya es inestabilidad metabólica, y ahí corres más el riesgo de que o no obtengas los resultados que tú quieres, o hayan más consecuencias. O bien, si te vas al primer umbral, no estás llegando a la intensidad que debes de tener y no vas a tener, por lo tanto, los beneficios que debes de tener. Entonces, es un tema muy interesante para algunos que lo quieran leer o lo quieran investigar. Ahí lo pueden buscar también en los libros de López Chicharro. Saco uno ahorita, por si lo quieren saber. Me lo quiero comprar, está muy bueno, la 4ª edición. Y pues nada, ahí es un otro tipo de ejercicio que también deberíamos darle su importancia. Que está satanizado también. Sí. O sea, no es malo hacer ejercicio aeróbico. Siempre que tú hagas cualquier tipo de ejercicio te va a tener cualquier tipo de beneficio. Y también algo que aumenta la hipertensión arterial es este tipo de bebida. Pero quiero recalcar que yo no soy hipertenso, así que no pasa nada. Pero también la cafeína es uno de los claros ejemplos que también aumenta la hipertensión. Le preguntaba a Adrián porque tiene una razón. Lo que hace la cafeína en el corazón es como que hacer que las aurículas o las ventrículas estén más estrechas y eso hace que aumente más la presión arterial. Entonces, también tenemos que hablar, no podemos hablar de ejercicio sin la parte nutricional. Entonces, siempre hay que ver el tema de cualquier tipo de tratamiento e intervención multidisciplinario en la parte de ejercicio, médico, inclusive nutrición para poder mejorar ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces sí existen alimentos, como acabo de decir, que nos van a beneficiar en lo que es la hipertensión, los que van a ayudar a promover el óxido nítrico, que el óxido nítrico no tiene nada de malo porque va a ayudar a vasodilatar este tipo de capilares y eso es positivo a la salud para las personas que tienen hipertensión. Existe la remolacha, el ajo, algunos alimentos también contienen óxido nítrico. El ejercicio hasta cierto punto libera óxido nítrico, pero como vimos en el anterior podcast, una de las mejores estrategias fue los BFRs. Para mi punto de vista también es uno de los mejores porque libera muchísimo más óxido nítrico en comparación de ser solo ejercicio. Sí, el óxido nítrico es muy bueno en cuanto a también la angiogénesis, porque la angiogénesis es la creación de vasos sanguíneos, entonces esto ayuda precisamente a que ya más que nada el rendimiento físico, porque al tener más vasos sanguíneos va a estar mejor oxigenado los músculos y van a poder rendir más. También por el ámbito de hipertensión nos pueden hacer que precisamente como hay más vasos sanguíneos, por lo tanto disminuya un poquito más la presión arterial. Y también el óxido nítrico tiene que ver mucho con la hipertrofia, cosa que tampoco está nada mal en pacientes hipertensos. A mayor masa muscular o mayor fuerza más que nada, también se tiende a disminuir los valores de mortalidad por cualquier causa. Entonces sí es importante. Les conviene que sus pacientes tengan masa muscular. O sea, va a estar más vascularizado esas zonas, eso va a hacer que la hipertensión baje. Hay un paciente ahorita en el servicio donde estoy que era hipertenso y ahorita bajó de peso, está haciendo ejercicio de fuerza y sus rasgos o de presión arterial regresaron a su normalidad. Sí, es que sí, es importante. Siempre de cuando estar atento sobre todo lo que hacemos en la clínica, o bueno, se debería hacer es tomarle la presión arterial antes, durante y después del ejercicio, ¿no? Para tener un control de los niveles de que se dispara la sístole más que nada y que no se vayan a descontrolar. Pero sí, definitivamente el ejercicio de fuerza es muy, muy bien indicador, muy buen indicador. Y es lo que te digo, o sea, muchas veces no se recomienda porque tienen miedo a las personas. Vamos a hablar varios beneficios que tiene la masa muscular. Uno de los beneficios es ese, controlar la hipertensión. Otro beneficio es que ayuda al sistema endocrino, ayuda a tener mejor densidad mineral en los huesos, ayuda a tener inclusive a prevenir ciertas lesiones, no del todo, pero ayuda a prevenir ciertas lesiones. Por ejemplo, también nos ayuda a mantener los niveles de glucosa bajo. Entonces nos conviene también hacer masa muscular. No podemos solo casarnos. Por eso le decía ese artículo que la intervención de los dos, el ejercicio aeróbico y el de fuerza, tienen mejores resultados. Porque
Por eso nos conviene que nuestro paciente o nuestro cliente o como lo quieran ver, tenga esa cantidad de masa muscular. ¿Por qué? Porque mientras más masa muscular también va a estar más saludable. Y va a ser más funcional, más fuerte. Va a evitar romperse un hueso de manera fácil. Entonces van varios beneficios a través de la masa muscular. Claro. Exactamente. Y para que quede claro, ¿cuándo es cuando tienes hipertensión? O bueno, lo que debimos haber definido desde el principio. Más o menos les dije en qué consistía, pero la definición tal vez por la AJA es que ya pasando de 130 milímetros de mercurio a 139, en la sístole es ya hipertensión grado 1. Y ya pasando a 140 es hipertensión grado 2 y hasta cierto punto ya estaríamos pasando a una crisis hipertensiva, pasando de 149, me parece. Ok, tengo el cuadro, dice 120, menor a 120 y 180 son presión arterial normal. Te lo puedo mandar para que lo pongas en... ¿Sí? Ok, para que lo vean los chicos, y las chicas y los chiques. Debería estar Rodrigo comentando y no comenta nada hoy. A ver. Ok. Nomás para que los vean. Porque igual siento que cuando está la imagen es muchísimo más fácil. Algo que quiero decir, chicos, este video no va a durar mucho, va a ser corto. Porque, pues, ¿Cómo vamos, profesor? Es 15 de septiembre. Nosotros somos los frikis del fitness y el área de salud, entonces así festejamos nuestro 15 de septiembre, menos el producer. Sí, hombre. Pero bueno, está bien, está chido hablar un poquito de esto porque mínimo así damos a conocer un poquito de qué es lo que se puede hacer y los beneficios. Pues más que nada porque pues es un espacio académico, vamos a decirle, entonces aquí vamos a discutir. Igual si tienen alguna opinión sobre lo que estamos diciendo o si han leído alguna otra cosa, también estamos abiertos al diálogo. No es así como una regla, ¿no? O sea, con referencias, por favor. No es sí, una regla, pero por favor que pero, sea... no sé si hayan leído algún artículo o algo donde puedas decir, bueno, pues... Esto dice, contradice lo que tú dices, va, leo el artículo. No estoy en contra de cambiar mi opinión, siempre y cuando sea con referencias, no con... Esto me dijeron en la escuela. O sea, las dietas hiperproteicas causan daño renal y ese tipo de cosas que hoy por hoy pues son mitos. Lo vi en TikTok, lo dijo ese nutriólogo o ese médico que tiene bata y estetoscopio. Lo dijo Aris Terrón. Lo dijo... No lo digas porque ese güey nos ve. ¿Cómo va a ser? Ahí va. Entonces, los va a comparar y se va a hacer famoso. Por favor, que nos compare. Bendito sea, aunque hables mal de mí, güey, vas a ser viral. Hay que decir una pendejada para que... Una mala palabra. Hay que decir una tontería para que... Nos va a virar. Sí, a los de Brad de la Pradera, que son ídolos de este güey, los hizo virales, güey. ¿Pero esos quiénes son? Son unos calisténicos del DF. ¿Ah, sí? Que hacen... sí entrenan brutalmente, pero sí están pasados de lanza porque hablan más de los nutris. Entonces ese güey les empezó a tirar. Y esos güeyes, pues, no mames, me estás haciendo viral, sigues hablando mal de mí, pues me sigues haciendo rico. Entonces, aquí está la tabla. Yo creo que con esto ya vamos a cerrar, ¿no, producer? ¿Faltan 5 minutos? Faltan... Sí, 5 minutos. Ok, entonces, aquí está lo que es la AJA, la guía del... Bueno, es un poco antigua, pero es de la 2017, no tan antigua. Dice... se considera la presión arterial normal menos 120, menos 180, ¿ok? 120 a 129 o arriba de 180 se considera elevada. En unos casos pudieran ser que les digan se encuentra alterada. Algo que quiero recalcar que estas indicaciones no son una regla. Pueden encontrar a pacientes con 130, 140, pero la presión arterial diastólica puede ser que esté baja y eso no quiere decir que el paciente se va a morir o sea, simplemente se elimina. ¿Sabe qué? Tiene la presión arterial alterada. Lo único que se les puede recomendar es, ¿sabes qué? Síguete monitoreando durante esta semana y la siguiente para que podamos ver qué tanta fluctuación tiene la presión arterial. ¿Ok? Continúo. Está la
130 a 139 y mayor o de entre 80 y 89 que se considera presión arterial el estadio 1, ¿sí? Estadio 2 sería entre 140 y 159, perdón, entre 99, estadio 2, y estadio 3 mayor a 160, mayor a 100. Entonces, estos son los valores que se consideran en qué tipo de estadio va a estar la persona que tenga hipertensión. Recuerden que esto es importante para saber qué tan alterada está la presión arterial y puede ser una mejor intervención. ¿Quieres decir algo? No, nada más. Está muy bien. Nada, estaba leyendo un poquito. Ajá. Y pues nada más que nada quiero que se lleven de este pequeño podcast. ¿Qué ejercicio sería bueno tal vez para sus pacientes o para ustedes si son directamente los pacientes hipertensos que ya entraron en la categoría antes mencionada? ¿Cuáles serían los beneficios del hacer ejercicio y que consideren hacerlo? Porque podría hacerlo mejor para ustedes. Primero, como terapia coadyuvante de los fármacos que seguramente ya están recetados y están tomando. Pero muchas veces podemos disminuir la dosis de estos fármacos precisamente haciendo el ejercicio. Porque muchas cosas que pasan, y me lo mencionaba de hecho un paciente, me mencionaba que el hecho de que te den tantos fármacos hace que precisamente liberes mucha orina. Entonces, al liberar mucha orina, para que disminuya precisamente la presión arterial, se va ahí muchísimo líquidos, sodio, líquidos importantes, minerales. muchos líquidos importantes que sí sirven para el organismo, pero ya de ser saludable o ser de un umbral tal vez nocivo o tóxico, pasan a ser un umbral tóxico, pero por la disminución excesiva de estos, ¿no? Como está se me olvidó el nombre ahorita del nutriente que les estaba mencionando. Creo que era Potasio, sodio, calcio, magnesio. Justamente la disminución de magnesio tenía sus repercusiones a nivel del metabolismo, ¿no? Porque eliminas tantos minerales que entonces estos después ya tienen otro secundarismo. Es que de una enfermedad se deriva otra y otra y otra, si no primero lo controlas, ¿no? Y el ejercicio, como se dice, es una polipíldora, ¿no? Es una polipíldora que te ayuda a muchísimas cosas que hacen los medicamentos que están tomando. Pero claro, es mucho más sencillo tomarse una pastilla como siempre y no hacer lo que nos toca hacer, o un poquito más difícil o sacrificio que es hacer el ejercicio. Y también hacer ejercicio no necesariamente tenemos que ir al gimnasio. Si no tenemos dinero para ir al gimnasio, podemos hacer ejercicio de fuerza en nuestra casa, hacer ejercicios con peso corporal, lagartijas, sentadillas. O sea, hay varias cosas que pueden hacer que esto puede conducirnos a un mejor estado de salud. Entonces no puede ser gratis, ¿va? O sea, podemos entrenar en nuestra casa sin tener que estar pagando gimnasios costosos con equipos muy complejos o muy difíciles de utilizar. Entonces no pasa nada, o sea, podemos hacerlo. Y los ejercicios aeróbicos, desde caminar a intensidades un poco elevadas, a partir de 6 a 7, nos va a ayudar a mejorar esta calidad de vida y a disminuir lo que es la hipertensión. Entonces se puede dosificar un día de fuerza, un día de cardio, un día de fuerza, un día de cardio, o hacer fuerza y después hacer un poco de cardio para mejorar esta condición en las personas que tienen o viven con hipertensión. Mejorar la función endotelial en este tipo de personas es sumamente importante. Y bueno, ya sin más. Pues, listo, espero les haya gustado el contenido. Esto sería todo por hoy. Que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Ya te aprendiste sus redes sociales? Sí, es ese, ¿no? El de Córdoba Ojeda Ariel. No, LFT Ariel Córdoba. Es ese. Okay. LFT Ariel Córdoba. Sí. De todas maneras voy a poner tu imagen. Sí. Ok. Y eso sería todo por hoy. Que nos sigan en nuestras redes sociales en Meet Fitness, en Instagram y en Facebook y en YouTube. Sería todo por hoy y hasta luego. Hasta luego.